El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, en su objetivo de formar audiencias críticas, dedicará el espacio de hoy a reflexionar lo que significa ser periodista en esta era digital. Además, miraremos las implicaciones éticas de este oficio. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Creo que los periodistas hacen bien su trabajo. Creo que hace falta un poco más campo investigativo a la hora de presentar las noticias. A mí me parece que el periodismo es uno de los elementos más importantes dentro de la sociedad, porque si no tenemos una sociedad informada debidamente, pues vamos a vivir un mundo más caótico. Bueno, yo he visto ahí cosas que a veces dicen la verdad como a veces dicen que no. Yo he notado que a veces hay periodistas que dicen la verdad al amaño de sus patronos, por decir así. El periodista que es imparcial y que da un mensaje tal y como es, vale la pena, eso es ética profesional. Para el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, a través del espacio de Saberte Ver, es fundamental abordar diversidad de temas, entre esas el periodismo en la actualidad, porque sin duda estamos hablando de no solamente un quehacer, sino de un ejercicio que compromete la verdad, la veracidad y la construcción de opinión pública. Hay dos cosas importantísimas. ¿Para qué es el periodismo y cuál es mi manera de ser periodista? El periodismo, en términos sencillos, me debe servir a mí para saber dónde estoy parado, en qué momento histórico, en qué realidad, en qué país, con qué cuento. Ese es el servicio que el periodismo debe prestarme. Y la libertad del periodista está en conseguir esa información que necesita el público para tener una claridad sobre dónde está parado. Para eso es el periodismo. El sensacionalismo en los medios de comunicación consiste en mostrar un hecho o acontecimiento de manera que cause el mayor impacto sin medir las consecuencias que pueda ocasionar. El sensacionalismo en la noticia llega hasta donde comienza el periodismo responsable. Titulares, Hora 13 Noticias. Yo creo que sí es posible titular y enganchar al televidente con la información de un noticiero sin necesidad de recurrir al sensacionalismo. Obviamente no es fácil, obviamente eso exige un esfuerzo adicional del equipo periodístico, pero no por eso entonces hay que recurrir al mecanismo fácil de generar en el televidente asombro, impresión, incluso preocupación o terror como único mecanismo para engancharlo con la información. Yo creo que hay que ser mucho más selectivos a la hora de la elección de los temas que vamos a incluir en las agendas, pensar mucho en aquella información no solamente de interés público, sino también de interés del público, aquella información que le sirve a la gente. Y no solamente eso, sino también orientar los enfoques hacia cómo esa información afecta la vida de las personas. Hay formas de enganchar a la gente, de titular, de mostrar que digamos no se pasen ciertos parámetros, que cumplan con ciertos parámetros y no lleguen a otros que podrían ser catalogados bajo esa palabra, que a veces nos da tanto miedo, esa palabra sensacionalismo, pero yo creo que sí hay forma, claro, o sea, y sobre todo cuando se trabaja en ciertos medios donde lo visual ayuda mucho, y lo visual tiene una fuerza muy grande en televisión, en internet, en prensa escrita también, y se puede hacer atraer a la gente de una manera interesante, que la gente quiera buscar los contenidos sin necesidad de caer en ciertos extremos. Yo sí creo que es posible. Yo creo que estamos viendo, sí, unos titulares que venden en los medios de comunicación, pues porque también el mundo ha cambiado con la era digital, el mundo de las noticias y el mundo de la información.
Yo creo que hay un error muy grande de los grandes medios de comunicación y es competir con la inmediatez de las redes sociales. Entonces muchos medios de comunicación cayeron en ese juego de ganar clics y ganar seguidores y todo eso a punta de noticias que finalmente terminan siendo poco relevantes para la construcción de sociedad. Un ejemplo es, usted hoy en día se mete a los portales de los medios de comunicación y siempre hay una noticia de un influencer que tiene millones de seguidores, ¿sí? Porque esto arrastra a gente para que la gente consuma el medio. Yo creo que ahí es una práctica muy errada de los medios de comunicación porque nosotros tenemos que dar un paso mucho más allá de clics, sino de profundizar más en la información que le estamos dando al público. La ética del periodista tiene que ver esencialmente con la manera correcta del periodista llevar su información al público, del periodista prestar ese servicio al público, el servicio de información, que es un bien común. ¿Y cuál es la manera correcta? Buscando toda la información posible que aclare un hecho, una circunstancia, una situación, una tendencia, ¿cierto? Toda la información, provenga de donde provenga, ha de reunirse y ha de ser verificable y cierta para que esa información sea realmente un buen servicio. La ética vela por la búsqueda de esa información, digamos que dentro de los parámetros de la ley y del respeto. ¿Qué pasa cuando un medio de comunicación o un medio informativo periodístico hace cubrimientos de situaciones de violencia, de conflicto, etcétera? Eso indudablemente va incidiendo en el imaginario colectivo de la opinión pública de la ciudadanía. No es gratuito que muchas de las percepciones que comparte al día de hoy la ciudadanía en general frente a la realidad del país sean promovidas o de alguna u otra manera referenciadas por lo que ven en la televisión. Lo que tenemos que entender es que los medios de comunicación y lo que nosotros comprendemos e interpretamos de la realidad están muy articulados. Básicamente, los medios de comunicación actúan como una ventana al mundo, un reflejo de lo que nosotros vivimos, sentimos, incluso imaginamos de él. En cuanto a la información de las noticias, donde todo es negativo, los atracos y todo eso, hay dos cosas. Pues primero, que esa no es la realidad total de lo que vive el país, es parte de una realidad y yo creo que los medios tenemos que cubrir es toda la realidad. Segundo, yo creo que es también en el juego que hemos caído los periodistas, donde solo nos estamos remitiendo a ser replicadores de boletines de prensa. Entonces, como son muchos periodistas, tenemos amigos o en los ministerios o en la policía o en el ejército, pues lo único que hacemos es que ellos nos pasan el material y lo emitimos y no estamos ni siquiera profundizando. Todos aquellos temas que nosotros en los noticieros llamamos de orden público son muy atractivos para el televidente: hurtos, violaciones, ataques, porque se salen de lo cotidiano. Los seres humanos somos de historias. Nuestra realidad se conforma, se relata con historias y esas historias requieren que haya una ruptura en la cotidianidad. Eso es un hecho, el de orden público, que claro, evidentemente rompe con la cotidianidad y por eso son tan impactantes. Además, afectan valores y principios muy importantes, valores fundamentales como la vida, como la propiedad, como el derecho a la seguridad, como el derecho a la paz. Entonces, obviamente tiene una sensibilidad y un alto interés público, no solamente un interés del público. Yo creo que el problema de la información de orden público no es incluirla o no, sino cómo se incluye, de qué manera nos acercamos a ese fenómeno, solamente con el interés morboso de mostrar el dolor del otro y la sangre y la situación dramática que vive, o por el contrario contextualizando, explicando, mostrando por qué esas realidades son tan recurrentes en la vida colombiana. El problema ahí no es
tanto de excluir o no esta información, sino cómo la contextualizamos y cómo se presenta. El problema siempre será de enfoque. Hoy por hoy se puede hacer un ejercicio periodístico muy riguroso, profundo, de mucha constatación con diversas fuentes y un diálogo constante con incluso otros medios informativos y periodísticos, ¿cierto? Porque cada noticiero o espacio informativo, pues si bien obedece a unas líneas editoriales previamente establecidas, vale la pena dialogar con esos otros medios para tener una multiplicidad de puntos de vista que nos permita abordar un suceso de manera particular y que de alguna u otra manera también esas fuentes informativas sean más fáciles de constatar. La velocidad con la que hoy se produce la noticia obliga más que nunca a quienes se dedican al periodismo a verificar en todo momento la información que se le entrega a la sociedad, sin olvidar que la noticia no es una mercancía ni un producto con el que se pueda comerciar. La información tiene que ser un bien y un servicio también para la gente y que pretender que se convierta en una moneda de cambio es muy complejo, no solamente para el que la está vendiendo, sino también para el que está pagando por ella. Que si es válido que un periodista pague por la información, yo estoy en total desacuerdo con eso. Yo creo que el periodismo es un servicio para la sociedad, es un oficio que le sirve a una sociedad y este servicio va encaminado a construir una mejor sociedad. Pero una persona que pague por una entrevista para que le den una entrevista, yo creo que es un mercader. Yo creo que los compromisos con las fuentes tendrán que ser siempre públicos para el televidente o para el usuario, el lector de ese contenido. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Una agencia de viajes invita a un medio de comunicación a visitar un destino turístico para promocionar y mostrar ese destino turístico. Es una información recurrente en los medios de comunicación acerca del destino, pero el lector, el oyente, el televidente debe saber que ese periodista llegó hasta allá invitado por la agencia, por el medio de comunicación. Esa información tiene que ser transparente para el otro. Y esos compromisos, en todo caso, no pueden violar valores fundamentales del periodismo como el equilibrio, como la veracidad, como la oportunidad de la información. Si esos compromisos van a afectar esos valores, no se pueden hacer. Así de claro, así llanamente, es mejor y es preferible renunciar a esa información que, por ejemplo, afectar el equilibrio y la objetividad de la información. El nacimiento de Internet a finales del siglo pasado cambió de manera radical la forma como se produce la información, lo que generó nuevas dinámicas en el consumo de la noticia. Hoy por hoy tenemos que tener muy en cuenta y es la velocidad y la gran cantidad de información que circula por diferentes canales y medios de comunicación. Tal es el caso de las comunicaciones digitales, insisto, y específicamente las redes sociales. En este sentido, los medios de comunicación, los espacios periodísticos e informativos, en su lógica de producción natural u original, como lo es la televisión, la radio, la prensa, han de jugar de manera muy rigurosa y muy atenta con esta circulación a gran velocidad y tan masiva de esta información. Es frecuente que los medios de comunicación, por la premura del tiempo, hagan eco de otros medios que rápidamente salieron a entregar una información antes que sus rivales o competidores. El afán de la chiva, que es siempre denostado en los ámbitos académicos, es, dígase o no, el deseo de todo periodista. Dar una primicia informativa, creo yo, es una posibilidad válida, es un objetivo válido para el periodista, pero de ahí a eliminar factores como la corroboración, la comprobación, la verificación de los datos, la veracidad de la información, hay una distancia muy grande. Y yo creo que a pesar de que lo digan ciertas personas también y medios, con cierta credibilidad, yo no creo que eso sea suficiente para yo decir, ahí lo pusieron, ahí lo dijeron, ahí lo hicieron, y yo lo estoy replicando simplemente por eso. Yo no creo que eso sea suficiente y uno está obligado de todas maneras a verificar las cosas, a tener una base sólida donde moverse y a no estar replicando cosas simplemente porque las ve de parte de personas o de empresas que tienen cierto reconocimiento. El periodismo de denuncia es posible
y requiere los más altos estándares, no solamente éticos por parte del periodista, sino también del desarrollo, del proceso de elaboración de los contenidos. Tiene que haber una corroboración de fuentes, todos los datos tienen que ser verificados en diferentes espacios y con diferentes fuentes, tiene que haber una rigurosidad extrema en la recolección de los datos, tiene que haber una diversidad máxima en el establecimiento de las fuentes, es decir, el periodismo como posibilidad de veeduría del poder exige, es un derecho, pero exige, eso sí, los más altos estándares técnicos, 1, y éticos, 2, para que sea un periodismo válido. Hablamos a menudo de uno de los grandes valores del periodismo, que es la independencia. La independencia no es otra cosa que acudir a todas las fuentes posibles para hacer que una información sea creíble, verificable, cierta. El periodismo de denuncia debe acudir a eso. Uno no puede estar diciendo cosas porque se lo oyó a alguien. Bueno, se lo oyó a alguien, esa es una primera fuente. Vaya, averigüe con X, con Y, con Z, que tienen que ver con esa situación. Y cuando usted tenga una información ya más sólida, puede salir al aire a denunciar, a plantear una nota de denuncia, una noticia o algo, bueno, en fin, como se quiera entender la denuncia. Pero primero hay que tener una información que le dé base a esa denuncia, que la sostenga y que sea cierta. Existe autocensuras motivadas por intereses económicos, indudablemente por intereses políticos y desde luego por la misma acción periodística que asumen algunos periodistas en algunos campos, siendo la política, el campo de la economía, unos escenarios muy complejos y difíciles de abordar. En ese sentido, vale la pena que desde los mismos medios de comunicación, apelando al hecho de que estamos trabajando desde la comunicación pública, social, estamos comprometidos con la generación de opinión pública, de formación de audiencias cada vez más críticas, nos replanteemos esos papeles, que es importante dialogar con diversos actores de la sociedad civil, sin descuidar la naturalidad y el enfoque que debe tener el periodismo como tal. La autocensura es una realidad en Colombia. Y por eso es el llamado de las agremiaciones a garantizar el ejercicio de un periodismo veraz, libre y responsable. Si el periodista está dotado de esas garantías, de esa capacidad de ejercer un periodismo responsable, pero con unas garantías para su vida y su trabajo, la posibilidad de autocensura es menor. Obviamente el subregistro es muy alto, porque la autocensura es un fenómeno que se da en el silencio de las salas de redacción, muchas veces incluso hasta de manera inconsciente, muchas veces incluso desde antes de determinar la agenda informativa. No, esto no lo hagamos porque X o Y se puede molestar. Es fundamental que el Estado y la sociedad en su conjunto doten a los periodistas y a los medios de comunicación de las garantías para ejercer un periodismo libre, veraz y de calidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en medios públicos y privados. Puedo decir que en el medio privado en el cual trabajo actualmente nunca he sufrido ni de censura, ni de autocensura, ni nada. He publicado lo que he querido, a tal punto que me he podido sentar con grupos guerrilleros, con grupos de paramilitares, con delincuencia común, con narcotraficantes, con todo tipo de personas, gente buena, gente mala, y a mí nunca me han censurado una historia. Una cosa es que haya el debate sobre qué se saca y qué no se saca y qué le aporta a la sociedad y qué no le aporta, que a mí me parece un debate válido al interior de un medio de comunicación. Uno en todo momento, todos los días, en pequeñas decisiones o en grandes decisiones, está pensando, ¿lo hago o no lo hago? De hecho, tomar decisiones en un noticiero pues tiene que ver mucho con eso, de saber qué es noticia o qué no es noticia, y en cierto momento decir, ¿lo hago? ¿Me meto o no me meto?
Y uno cuando toma ese tipo de decisiones, pues hay momentos en los que uno dice, bueno, ¿esto es una autocensura o no lo es? Porque yo puedo tomar decisiones de no hacer algo, no publicar algo, no porque alguien me esté amenazando o porque yo tenga un puñal en el cuello, sino yo puedo dejar de hacer algo porque no le quiero hacer daño a una persona, por ejemplo. No publiquemos eso, que ese señor dijo eso, pero ese señor es muy vulnerable, él no tiene condiciones para saber lo que está diciendo, no saquemos eso. Yo entrevisté a una persona y siento que está como con drogas, siento que está como borracha, dijo unas cosas muy tesas, hizo unas denuncias muy bravas, pero no lo hagamos, no publiquemos eso, es mejor protegerlo. No hagamos esto porque le podemos estar haciendo un daño a la ciudad. Entonces, cuando yo tomo esas decisiones que son conscientes, ¿eso es una autocensura? ¿O es que lo debo hacer porque considero que es una responsabilidad social? Entonces, ¿hasta dónde llega la palabra autocensura? No sé, todos los días estamos tomando decisiones así. El ideal del periodismo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, debe ser el compromiso con la verdad y poner en diálogo los diferentes actores e individuos que intervienen en dichos sucesos o acontecimientos que precisamente ellos realizan, construyen o protagonizan. Al fin y al cabo estamos hablando del periodismo como la forma más sensata que tenemos para comprender, para leer, para entender lo que pasa a nuestro alrededor y a nivel mundial. Un ambiente ideal para el periodismo en Colombia requiere una sociedad madura, una sociedad con garantías constitucionales y de derechos, y no solamente para los periodistas, para toda la sociedad en su conjunto. En la medida en que una sociedad es políticamente más madura, es más garantista, es más protectora de los derechos humanos, es una sociedad que tiene a los periodistas, a los medios de comunicación, como un cimiento importantísimo de la sostenibilidad de esa sociedad. El periodismo es un oficio al servicio del derecho a la información, no al servicio de la libertad de prensa. La libertad de prensa, la libertad que tiene el periodismo está necesariamente atada al derecho a la información que tiene la comunidad. En ese solo enunciado están todos los valores éticos, morales del ejercicio de este oficio. El derecho a la información es lo más importante en el periodismo, el derecho que tiene la gente a esa información. A toda la comunidad antioqueña los invitamos muy cordialmente a que nos escriban, nos contacten y nos compartan con sus propias voces, con sus propias miradas y percepciones, todas aquellas solicitudes, todas aquellas inquietudes, todas aquellas peticiones que ustedes tengan. Recuerden que esto es un espacio de todos y para todos, donde privilegiamos el diálogo, las diferentes miradas, las diferentes opiniones y que cada vez más nos permita hacer una verdadera televisión pública para Antioquia.